¿Sí? Ya, ok. Entonces, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar del tema de enfermedad pleural. Ya. Desde el punto de vista anatómico, lo que ustedes tienen que recordar es que sabemos que la pleura es la capa que cubre el pulmón, ¿ya? Es una superficie bastante delgada, lisa, como si fuera como una cáscara de cebolla. Es una membrana serosa que cubre el parénquima pulmonar, también el mediastino, diafragma y pared torácica. Esta se divide a su vez en dos hojas, la hoja parietal, que es la que está en contacto con la pared torácica, y la hoja visceral, que es la que está íntimamente en contacto con el órgano, ¿ya? Entre ambos existe un espacio virtual con una mínima cantidad de líquido, digamos entre 10 a 15 mililitros, para permitir que se lubrique y no roce, ¿ya? La irrigación de la pleura visceral procede de la arteria pulmonar y la de la pleura parietal va a depender de la circulación sistémica. Entonces, el espacio pleural va a estar constituido por la pleura parietal y por la pleura visceral. La acumulación patológica de líquido pleural es lo que se denomina derrame pleural. ¿De dónde se origina el líquido pleural? Se va a originar a partir de los capilares pleurales, a partir del intersticio pulmonar, de los linfáticos, vasos sanguíneos y tratoráxicos, la cavidad peritoneal. ¿Y quién se encarga de reabsorber el líquido? Se encargan los linfáticos de la pleura parietal. Por lo tanto, cuando hay una obstrucción del drenaje linfático, de repente una neoplasia o algo, vamos a tener derrame pleural, ¿no? Ahora, el grosor aproximado tenemos de la pleura visceral, es un grosor de 55 micras, tiene una irrigación, depende de la circulación pulmonar, y la pleura visceral no va a tener mayor sensibilidad, ¿ya? La que sí tiene sensibilidad es la pleura parietal, ¿sí? Entonces, la pleura parietal va a tener una irrigación sistémica y sí tiene sensibilidad. Entonces, hemos visto que la pleura parietal es la que va a cubrir el diafragma, el mediastino y la pared torácica. Por eso, cuando hay un problema mediastinal, algún problema de repente esofágico, algo, yo voy a sentir dolor, ¿no? Muchas de las personas cuando manifiestan, tengo un dolor pulmonar en sí, el pulmón no duele, salvo que haya compromiso de la pleura parietal o de la pleura mediastinal propiamente, ¿ya? Si no, no debería haber dolor. Ahora, el líquido pleural va a ser producido por los capilares de la pleura parietal. El volumen aproximado es de 0.01 mililitros por kilo por hora. Se reabsorbe a través de los linfáticos. Hemos dicho que entonces que el sistema de drenaje en sí constituye principalmente a cargo de los linfáticos. Y la cantidad normal de líquido es de 0.102 mililitros por kilo. Ya, por ejemplo, normalmente siempre hablan de una persona de 1,70 m, 70 kilos y que entonces el volumen aproximado es de 10, 14 mililitros, ¿no? Por encima de eso se considera patológico, ¿ya? Recuerden ustedes que tenemos la presión hidrostática y la presión oncótica. Son los cambios en estas presiones los que van a determinar el derrame pleural. ¿Cómo se compone normalmente el líquido pleural? Entonces, tenemos un recuento celular, las series celulares, por ejemplo, linfocitos, monocitos y proteínas, eso es lo habitual. La glucosa normalmente en líquido pleural va a ser menor que el del plasma. La LDH también suele tener un valor por debajo del 50% del límite plasmático y el pH suele ser igual o mayor que el plasma, ¿ya? Recuerden ustedes que el pH del plasma estamos hablando de 7.4 más menos 0.4, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen que ver con la producción del derrame pleural? Tiene que haber un aumento de la presión hidrostática, una disminución de la presión oncótica, generalmente acá hablamos de las patologías crónicas, ¿sí? Un aumento de la permeabilidad de la microcirculación pleural, aumento del líquido intersticial, obstrucción del drenaje linfático, migración de líquido desde otros espacios, disminución de la presión negativa en el espacio pleural, una ruptura vascular torácica, una ruptura del conducto torácico. Ejemplos, por ejemplo, un aumento de la permeabilidad vascular puede ser dado por una tuberculosis pleural o neoplasias, un aumento de la presión intravascular puede ser dado por las fallas cardíacas, disminución de la presión del espacio pleural por una telectasia, de la presión oncótica por hipoalbuminemia,
migraciones de un tercer espacio, por ejemplo, por aumento de la presencia de líquido peritoneal, podría ser por colecciones, y una disminución de la absorción puede ser porque se obstruye el drenaje linfático, que es el principal responsable de la absorción, que suele ser debido a una neoplasia, y o por una elevación de la presión venosa sistémica, producto de una falla cardíaca derecha. Las principales causas, nosotros a la cabeza siempre, por frecuencia, son las causas infecciosas. Dentro de esas tenemos al derrame pleural paraneumónico, ¿ya? Luego ustedes van a ver con los criterios Light que se subdividen en causas de transudados y causas de exudados. Entonces, cuando hablamos de causas de transudados, nosotros lo que se debe venir a la cabeza son las enfermedades crónicas. Hablamos de falla cardíaca, insuficiencia renal, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, ¿sí? Y cuando hablamos de las causas de exudado, hablamos de derrame pleural paraneumónico, tuberculosis y neoplasias como principales causas, ¿ya? Son muchísimas causas de derrame pleural, pero lo que debemos nosotros tomar en cuenta es la frecuencia también. Entonces, para hacer un diagnóstico del derrame pleural, yo requiero criterios de sintomatología y también de hallazgos al examen físico. Entonces, a la exploración física, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas que va a tener el paciente? El dolor torácico de tipo pleurítico. El dolor torácico de tipo pleurítico suele ser un dolor de tipo punzada que va a aumentar a la inspiración profunda y que suele mejorar al decúbito lateral del lado de la lesión en todo caso, ¿ya? Y que suele asociarse a disnea. Entonces hablamos eso de derrame pleural, ¿no? El dolor del neumotórax también puede ser como una punzada, pero más se manifiesta como un comportamiento opresivo, que oprime mucho el pecho y se asocia rápidamente a falta de aire, ¿ya? En cambio, el derrame pleural es más un dolor que va a ir aumentando o conforme pasan los días, ya conforme es más crónico, puede ir bajando el dolor, la intensidad del dolor, por lo que ya se separan bastante las hojas pleurales. Y se va a asociar con, ya les mencioné, dolor de inspiración profunda y disnea también progresiva, ¿no? Primero suele ser el dolor, luego la disnea, ¿ya? Los métodos de imagen, el gol estándar para el diagnóstico del derrame pleural es la ecografía torácica. Obviamente nosotros de rutina, de inicio, pedimos la radiografía de tórax, pero quien es muchísimo mejor es la ecografía de tórax porque me permite diagnosticar desde volúmenes pequeños, inclusive me permite ver si el líquido pleural está libre o tiene tabiques y a su vez me facilita localizar el pozo, la profundidad del líquido para yo poder hacer procedimientos para estudiar el mismo. En una radiografía de tórax, normalmente lo que vamos a ver es esto en el derrame pleural. Entonces, ¿cómo se ve el derrame pleural? Van a ver ustedes cómo se interpretaría como una imagen radiopaca, homogénea, con obturación del ángulo costofrénico costodiafragmático y una curva con concavidad hacia arriba, que es la famosa curva de Amazon, ¿ya? Ese es el famoso derrame pleural. Para yo ver la obturación del ángulo costofrénico en una radiografía de tórax frontal, yo tengo que tener un promedio de entre 100 a 150 mililitros de agua. Mientras que en una lateral, a partir de los 75 mililitros, yo ya puedo ver obturación del ángulo costofrénico, ¿ya? Entonces, hablamos 75 mililitros en la lateral y en la frontal un promedio de entre 100 a 150 mililitros para yo ver obturación del ángulo y identificar el derrame pleural. Obviamente la ecografía de tórax me identifica inclusive 10, 20 mililitros, volúmenes más pequeños. ¿La tomografía de tórax me sirve? Sí, más que todo para diagnósticos diferenciales, ver si de repente hay una masa o hay otra estructura, o si de repente pienso que es algo heterogéneo, que estoy hablando de una colección de repente purulenta, porque recordemos que la tomografía de tórax tiene la ventaja de poder medir las densidades a través de las unidades Hansfield, ¿no? Y me permite distinguir si estoy frente a un líquido libre, una colección, absceso o qué sé yo. Y obviamente, una vez diagnosticado, identificado el derrame pleural, yo lo tengo que estudiar, ¿no? Y mi primer examen que yo le hago, el primer procedimiento va a ser la toracocentesis, ¿ya? Entonces, el dolor es un dolor pleurítico, va a haber disnea, tos que suele ser seca, ¿ya? La tos suele ser seca en un paciente con derrame pleural. ¿Qué voy a encontrar en el examen físico? Entonces, en el examen físico nosotros tenemos la inspección pasiva-activa, tenemos la palpación, la percusión, la auscultación. En la inspección pasiva que voy a encontrar depende de la magnitud. Si hay mucho líquido habrá bombamiento, ¿no?
Si no, no voy a encontrar mayor cosa. A la inspección activa va a haber una disminución de la excursión torácica, una disminución de la expansión. A la palpación que voy a encontrar vibraciones vocales abolidas, ¿sí? O disminuidas o abolidas. A la percusión voy a encontrar matidez y a la auscultación habrá abolición del murmullo vesicular, soplo pleurítico en E y lo que es la eufonia, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, es una radiografía de tórax. No necesariamente ustedes van a esperar ver siempre la curva de Damasor, ¿ya? Cuando el líquido está a nivel subpulmonar, no tiene una localización habitual, no voy a esperar ver la curva de Damasor. Me puede suceder lo que ocurre en esta radiografía. Ven ustedes que me impresionaría que fuera el diafragma derecho, que está muy elevado, ¿no? Pero, sin embargo, acá me ver que hay una obturación del ángulo, no se logra ver bien. Acá se ve bien el ángulo cardiogénico y el ángulo postdiafragmático. Se logran ver bien. En cambio, en este caso, no veo yo cardiofrénico, soy diafragmático, que sea localización subpulmonar y por eso es que yo vea una imagen curva. Entonces, lo que debería pedirle en este caso al paciente es que adopte el grito lateral, sí, para hacer que por la acá también en la cisura se ve esta línea radiopaque, se ve el líquido en la cisura. Hay que tomar en cuenta porque a veces el líquido se acumula y me da una forma redondeada que puedo considerar como una tumoración, y es el famoso tumor fantasma. Pacientes, ustedes ven, entonces ese es el tumor fantasma, ¿ya? Por ejemplo, esta línea, ¿no? Me impresionaría que elevado, pero no es esto, ¿no? Duración de los ángulos. Y hacia la sale la radiografía de tórax lateral, yo encuentro esto. Efectivamente, acá está la cisura, ¿sí? Y acá veo esta imagen un poquito más gruesa al centro. Entonces, todo esto es líquido pleural que está a nivel cisural. Y bueno, no me permite ver los ángulos como para poder verificar yo si es que hay más derrame, ¿no? Pero aparentemente acá hacia la parte anterior, acá yo lo veo todo esto radiopaco homogéneo, podría haber también un poco de líquido en la parte anterior, ¿ya? Que no tiene una localización habitual. En un derrame pleural masivo, entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Debemos saber diferenciar nosotros derrame pleural de atelectasia, ¿ya? Es muy importante porque sí pasa en los hospitales que algunos colegas se olvidan. Entonces, la atelectasia es un colapso alveolar, ¿ya? Que los alveolos se colapsan. Entonces, es como que un globo se taponea y se desinfla, se pone duro, ¿ya? No es como un neumotórax que se desinfla del todo. Acá son alveolos, partes pulmonares que se colapsan y se cierran. Entonces, cuando algo se colapsa, tiendo a jalar hacia el lado del colapso, mientras que el líquido, supongamos que ustedes meten líquido dentro de un globo, ocupa espacio, entonces desplaza. Una cosa es desplazar y otra cosa es traccionar. Traccionar es jalar hacia sí, hacia la lesión, y desplazar es en sentido contralateral. Entonces, en esta radiografía de tórax, ¿ustedes qué ven? Esta es la columna vertebral, ¿no? Hay un aumento de los espacios intercostales. El mediastino está totalmente desplazado hacia la izquierda y noto yo una radiopacidad homogénea que me ocupa todo el hemicampo, el hemitórax derecho, ¿no? Entonces, probablemente estoy frente a un derrame pleural masivo, ¿ya? Obviamente llama la atención acá la forma de la silueta cardíaca, ¿no? Podría haber también un compromiso mediastinal, porque no es normal que yo vea el corazón de esta manera, ¿ya? Ahora, cuando el derrame pleural es mínimo o subpulmonar, la única manera de quitarme la duda es como pidiéndole al paciente que adopte el decúbito lateral, del cúbito lateral del lado de la lesión, ¿ya? ¿Para qué? Para que por gravedad el líquido se va a ir a la parte más inferior y ahí, por lo tanto, yo voy a comprobar que es un derrame pleural. Entonces, para eso sería detrás de cúbito lateral. El entonces tiene una alta especificidad de descartar la derrame pleural y identificar es un lado, esto totalmente radiolúcido, esto viene a ser el líquido, ¿ya? Y acá esta formación de septos,
un tabique, en medio del líquido pleural hay tabiques, hay septos internos. Entonces, importante es ver el lugar donde hay el mayor pozo, el pozo más grande, porque ahí lo marcan con lapicero en la piel del paciente y nosotros podemos punzar, hacer la toracocentesis. ¿Por qué? Es porque si lo punzamos a ciegas, probablemente yo agarre un pozo pequeñito y no me va a salir líquido pleural, ¿ya? Entonces, esas son las ventajas que me ofrece la ecografía. La tomografía de tórax me permite diferenciar colecciones, distintas densidades, que no solamente hable de un líquido pleural libre, también me permite ver lesiones nodulares y ver si de repente es un engrosamiento pleural, ¿no? Entonces, hemos hablado ya también cuando llevamos lo que es la parte del diagnóstico por imágenes en el primer capítulo, que el líquido suele verse hipodenso, ¿sí? Una hipodensidad bastante simétrica. Entonces, acá en cambio, esta es la ventana mediastinal. Noten ustedes que no se ve el pulmón se asume que está aquí es totalmente negro, ¿ya? Entonces la pleura, habíamos mencionado, normalmente no se ve porque es muy delgadita, pero acá está bien gruesa, se ve acá toda esta coraza, esa es la pleura gruesa, y acá también se ve la pleura, y me parece que hubiera una colección parenquimal, ¿no? ¿Ya? Entonces acá hay una colección de líquido. Esto es parénquima pulmonar y esto es líquido, ¿sí? Acá yo veo la pleura totalmente engrosada, mamelonada, que se le llama, sigue todo el trayecto. Esto probablemente esté frente a un mesotelioma. Acá yo veo pleura engrosada y también veo una colección de líquido. Entonces la tomografía me permite ver esas distintas densidades, esa es su ventaja. Entonces, cuando yo voy a estudiar un derrame pleural, el diagnóstico lo hago por la historia clínica, mi anamnesis, mi examen físico y luego pido la parte de diagnóstico por imagen, ¿sí? Ya saben que el gol estándar es de ecografía de tórax si le llegaran a preguntar. Ahora, y le hago la toracocentesis diagnóstica. La toracocentesis diagnóstica, entonces, consiste en lavar lo que es la pared torácica, introducir la aguja por encima del reborde costal, ¿no? Porque recuerden que por debajo del arco costal, en la parte inferior pasa el VAN, el paquete vasculo nervioso, por lo tanto no debemos pasar por ahí. Al obtener yo líquido, yo le pido ciertos exámenes. Tengo que ver la celularidad, la glucosa, pH, LDH, calcular los criterios del AI y de ahí voy a obtener lo que es un exudado o un trasudado pleural. Y de ahí ya voy a tomar las decisiones qué más voy a hacer. Entonces puedo ver si es un trasudado, hablaría yo de una enfermedad crónica. El manejo consiste en manejar la enfermedad de fondo. Y es un líquido. Lo que tendría que hacer es ver cuál es la causa equilotora, por eso una obstrucción del ángel linfático, que se vuela en el conducto torácico, de repente una cirugía, ¿no? Si ustedes les vienen un caso, por ejemplo, una cirugía torácica complicada y que post cirugía el paciente puede tener equilotoras, ¿ya? El empiema pleural es simplemente la punción. Empiema es pus, empiema pleural o pidotórax. Es pus. Yo noto que es pus, ya no le hago nada más, no tengo que biopsiar ni nada porque voy a contaminar más la pared torácica. Entonces, absceso diagnosticado, absceso drenada, pus diagnosticada, pus drenada. Lo que tengo que hacer es colocarle drenaje torácico y darle tratamiento antibiótico, ¿ya? Hemotoras, cuando yo lo punzo y encuentro sangre. El hemotoras normalmente es un sangrado rojo rutilante que no estoy hablando de un hemotoras y tengo que vigilar porque de repente el paciente tiene que entrar a cirugía, ¿ya? Entonces, si no está dentro de esto, o sea, si es un exudado pleural, pero no es trasudado, no es quilotoras, no es empiema, no es hemotoras, viene la biopsia pleural. ¿Por qué? Acá tengo que descartar neoplasias, tengo que descartar tuberculosis pleural, que son las más frecuentes. Y yo le hago, si no consigo que en la primera biopsia resultados, le hago una segunda biopsia. Entonces, la biopsia es el tomar muestra del tejido pleural. Uso otro tipo de aguja, la aguja de Abrams, la aguja de Cooper, y tomo muestra de la pleura parietal, ¿ya? Si yo le hago 2 biopsias pleurales y los resultados, una vez que los lea anatomía patológica, me dice que no son concluyentes, recién viene la toracoscopía. La toracoscopía o VATS, una videotoracoscopía, es, como su nombre lo dice, ¿no? Es como una cirugía laparoscópica para la cavidad torácica, donde yo veo, bajo visión directa, bajo cámara, yo veo qué zonas son irregulares de la pleura y tomo una muestra, ¿ya? Ese es VATS.
Y si ya con VATS no me sale nada, entonces ya le tengo que hacer una toracotomía, que es una cirugía abierta, aperturar la cavidad torácica, ¿ya? La tomografía de tórax entonces me permite ver si de repente hay lesiones adyacentes, otras lesiones, de repente hay una masa y además hay líquido pleural, entonces yo puedo plantear otros exámenes como una broncofibroscopía, ¿sí? Entonces, esos son los pasos. Primero toracocentesis, me sale exudado tras sudado. Si es un exudado no infeccioso, no quilotórax, no hemotórax, entonces, ¿qué planteo yo? Biopsia pleural. Al menos puedo hacer dos intentos, si ninguna me satisface, me voy a BATS o biotoracoscopía, y si esta no me resuelve el problema, me voy a toracotomía, ¿ya? Ese es el flujo. Entonces, la toracocentesis es este procedimiento, se debe realizar siempre, excepto cuando la relación al proceso subyacente sea claro. Acá, por ejemplo, ¿qué hablamos? Si yo les digo, por ejemplo, paciente varón de 55 años con antecedentes de diabetes mellitus, consumidor crónico de OA, ¿no? A conciencia, que viene por sensación, dolor torácico bilateral, en radiografía de tórax le encuentro un derrame pleural bilateral, ¿ya? ¿Qué haría usted? Uno, solicitar perfil hepático y según resultados, si con cirrosis, iniciar manejo de la patología de diuréticos. Dos, realizar toracocentesis, ¿no? Y plantear biopsia pleural por la edad. ¿Cuál ustedes irían? Chicos. Chicos, ¿están ahí o no? A ver, si yo les digo que viene un paciente varón de 55 años con antecedentes de diabetes mellitus, que además consume alcohol hasta emborracharse los fines de semana desde hace más o menos 20 años, ¿ya? Que viene por un tiempo enfermedad de un mes y medio, por disnea de esfuerzo y dolor torácico actualmente bilateral. En la radiografía de tórax le encuentran derrame pleural bilateral. Entonces les digo, opción A, paciente con probable insuficiencia cardíaca, llamar al cardiólogo. Opción B, le pido perfil hepático, es descartar cirrosis y si se confirma, manejo de dicha patología. Opción C, le hago toracocentesis y biopsia pleural por la edad. ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta? Doctora. La C, ¿ya? Exactamente, sería la C. Entonces, a eso se refiere. Entonces, si yo tengo pacientes que ya sé que sospecho que tienen una enfermedad crónica y es un derrame pleural bilateral, no lo toco, no lo hago toracocentesis, ¿ya? Ahora, pero ¿qué pasa si viene el mismo paciente, pero me dicen que en la radiografía tiene un derrame pleural bilateral, pero a predominio derecho y además fiebre? Eso cambia la cosa. Sí, le tengo que hacer toracocentesis, ¿ya? Entonces, ¿a qué paciente le tengo que hacer? Paciente con enfermedad crónica que yo le debería hacer. Paciente que tiene derrame pleural unilateral, tengo que hacerle toracocentesis. Dos, paciente que tiene fiebre y derrame pleural, le tengo que hacer toracocentesis. Y tres, paciente que ya, supongamos, sí es cirrótico, pero yo ya le di diuréticos por 48 a 72 horas y no me mejora o me empeora, le tengo que hacer necesariamente toracocentesis, ¿ya? Esos son los tres escenarios. Entonces, no es que a todo paciente yo le tenga que hacer toracocentesis. Si es una causa ya que yo sospecho, si tiene una enfermedad de fondo, es un cuadro clínico esperado, derrame pleural bilateral y todo, no le hago toracocentesis, ¿ya? Entonces recuerden ustedes bien, si es unilateral, si viene asociado a fiebre, o si yo le di manejo para la enfermedad de fondo por 48 a 72 horas y no mejora, entonces en esos casos yo de todas maneras sí o sí le tengo que hacer toracocentesis a mi paciente. Ya les mencioné que la biopsia pleural es la obtención de pleura parietal, con aguja, o también lo puedo hacer a través de una toracoscopía o a través de una toracotomía que ya cuando lo corto el síntoma. Entonces, el líquido pleural es muy importante del color. El líquido pleural es de aspecto claro, aparente rojo. Cuando el líquido es un poco amarillo, como una orina clara,
¿sí? Como agua, digamos. El líquido citrino suele ser compatible con tuberculosis pleural, ¿ya? Ahora, puede ser un líquido también un poco más grave, medio naranja, no es turbio, que deja ver, ¿no? Pero ya un color un poco cetrino. Cetrino también puede ser una tuberculosis pleural. ¿Ya? Este es un líquido hemático, ¿no? Es translúcido. Puede ser nosotros dejamos sin querer un vaso, ¿no? Un vaso del arco costal y por lo tanto me sangre, ¿ya? Tipo rutilante, pero además con tendencia a la coagulación. Estoy hablando entonces, como diagnóstico, le hago, es un líquido hemático, también sanguinolento, le tengo que hacer el hematocrito de líquido pleural y compararlo con el hematocrito sérico. Este es un líquido y viene el sedimento de Matías, ¿no? Entonces, no es probablemente un hemotórax, sino que al momento de punzarlo había un problema. Tenemos el líquido de un kilotórax, es un líquido lechoso. También otro líquido lechoso podría ser pus también, entonces tengo que hacer estudios. Este es un líquido turbio. Este es un líquido turbio, un poco purulento, noten ustedes que es como el frugos, ¿ya? Y acá es cuando ya está sedimentado, se ve bastante fibrina. Entonces, si yo veo estos de aspecto purulento, ya no hago biopsia pleural, simplemente estudio el líquido pleural, cultivo de gérmenes comunes, inicio tratamiento antibiótico, y si es francamente purulento, yo drenaje torácico, ¿ya? Entonces, muy importante es desde el aspecto del líquido. ¿Qué exámenes le debo pedir yo? Le debo pedir proteínas en líquido pleural, glucosa en líquido pleural. Una glucosa por debajo de 40 con un recuento de células a predominio polimorfonuclear. Entonces lo van a ver ustedes como PMN, polimorfonuclear. MN es mononuclear, ¿sí? Entonces, un estudio a predominio polimorfonuclear con consumo de glucosa debajo de 40, un pH bajo menor de 7.3, ¿yo qué pienso? Un derrame paraneumónico, ¿ya? Entonces, ¿me sirve también la glucosa? Me sirve. Colesterol triglicéridos, ¿para qué me sirve? Para el diagnóstico de quilotórax o pseudoquilotórax, ¿ya? Amilasa, de repente un problema pancreático, ¿no? Entonces, una perforación esofágica también me puede servir. ¿Ya? El pH, ¿por qué? El pH ya sabemos que debe ser similar al del plasma. Por debajo yo debo pensar que hay otro problema. Interferón, ANA, factor reumatoide, generalmente cuando yo estoy pensando en alguna conectivopatía, no es un examen que yo llevo a pedir de rutina, ¿ya? El test de adenosíndeaminasa es para el diagnóstico de tuberculosis pleural, un punto de corte, algunos mencionan por encima de 35, otros por encima de 40. Ya. Ahora. Por ejemplo, ahora, ya les mencioné, el recuento también de células es importante, ¿no? Un líquido, por ejemplo, mayor a 1000 o mayor a 10.000 leucocitos con pH de 7.2, glucosa por debajo de 40, probablemente es un empiema pleural, ¿ya? Un LDH mayor a 1000, ese es empiema pleural. Entonces, ya recuerden ustedes, ADA mayor o igual a 35 es altamente sugerente de tuberculosis pleural, ¿ya? El recuento ya les mencioné, el hematocrito para el diagnóstico del hemotórax, siempre Gram también, y lo mando a cultivo. Si tiene algunas características especiales, de repente es un paciente muy febril y yo estoy sospechando alguna infección severa por anaerobios, tengo que informar porque es un cultivo. Realmente estos no son de rutina. El BK, recuerden ustedes que el líquido pleural es un líquido aséptico. Probablemente yo voy a encontrar BK negativo, encontrar BK positivo, tener un proceso inflamatorio de larga data o con bastantes células inflamatorias, de tal manera que el líquido se torne purulento. Hablamos de en empiemas pleurales tuberculosos, yo sí voy a encontrar BK positivo. Si no, de lo contrario, no. Por eso es que el diagnóstico de TB pleural lo hago por el test de ADA, ¿ya? Pero sí le debo mandar al cultivo. El líquido pleural lo debo mandar al cultivo. E idealmente hacerle biopsia pleural para hacer un cultivo y también examen histopatológico del tejido pleural. ¿Qué
esperaría yo encontrar en un tejido pleural de una persona con TB? Lesión crónica granulomatosa, ¿no? O células gigantes multinucleadas tipo Langhans con centro de necrosis gaseosa, ¿no? Entonces, esto es lo típico informe de un paciente con una TB pleural. Ese es el informe anatomopatológico. Entonces, sí lo debo mandar para eso. Citología y Block-Cell, claro que sí, para descarte de neoplasias pleurales, ¿ya? Entonces, vayamos a ese punto. ¿Cuáles son los criterios del LAI? Los criterios del LAI son los que están en naranja, ¿sí? ¿Cuántos criterios debo cumplir para decir que es un exudado? Basta que yo cumpla uno para que yo diga que es un exudado. En este caso, estos son los puntos marcados para trasudado, ¿no? Entonces, una relación de LDH de la pleura versus el plasma menor a 2/3 del límite superior de la LDH sérica, estoy hablando de trasudado, ¿no? Menor a 2/3, una relación LDH del líquido pleural sobre el suelo menor a 0.6 y unas proteínas líquido pleural sobre el suelo menor a 0.5 es trasudado. Basta que las proteínas sean mayores a 0.5, ya estoy hablando de un exudado pleural, ¿ya? No es necesario que los tres sean lo opuesto, sino que basta que uno nada más y yo digo ya es un exudado pleural, ¿ya? Colesterol, otros signos, criterios accesorios, por ejemplo, colesterol menor a 60, el líquido pleural, probablemente estoy hablando frente a un trasudado pleural, una relación entre líquido pleural y suero de colesterol menor a 0.3, también me habla de trasudado, gradiente del suero versus líquido pleural, una gradiente de albúmina a favor del suero mayor a 1.2, me habla de trasudado, de proteínas mayor a 3.1, a favor del suero, o sea, del suero y del líquido pleural, me habla de trasudado pleural. Estos son criterios accesorios, de repente les puede venir este año, ¿sí? ¿Cuáles son otros criterios para el diagnóstico de trasudado? Hay que tomar en cuenta que pueden tener hidrotoras hepáticos y en estos, cuando son de origen hepático, el cociente de albúmina, de líquido pleural de albúmina sérica suele ser inferior a 0.67, ¿ya? Cuando yo puedo medir también el valor del pro-BNP, del péptido natriurético, ¿sí? Entonces puedo medirlo en la pleura. Cuando el valor es mayor a 1500 picogramos por mililitros, yo tengo que pensar que la etiología de mi derrame probablemente sea una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ahora, ¿qué otros estudios? Ya les mencioné, entonces, un hematocrito de líquido pleural mayor a 50% de hematocrito sérico sería un los dos, no es que requiera el otro, obviamente, ¿ya? Y el 110 miligramos por decilitro, sería alternativo y kilotoras pero con presencia de micrones positivos. Entonces, tiene que ver con colesterol. El diagnóstico pseudoquilotoras es cuando yo encuentro un colesterol líquido pleural mayor a 200 miligramos por decilitro. Las amilasas en pleura pancreático, perforación esofágica, ya les mencioné que ANA y factor reumatoide pleural me lo solicito más cuando pienso en conectivopatía, como lupus o artritis reumatoide. Creatinina pleural superior del plasma cuando pienso en un orinotórax, ¿no? Pero eso sí, ya chicos, criterio de kilotórax. De repente le dicen paciente sometido a una esofagotomía, qué sé yo, ¿no? O un paciente que se le punza, viene por dolor torácico, disnea progresiva, le hace un estudio de líquido pleural, de aspecto lechoso y encuentro triglicéridos en 40 y le encuentro colesterol en 250 en líquido pleural, entonces ya saben que es un pseudoquilotórax, ¿ya? Entonces, estas son las principales causas, ya les he mencionado, de trasudado, falla cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, glomerulonefritis. Y las causas de exudado a la cabeza son las infecciones, las neoplasias, ¿ya? ¿Cuál es también a veces lo suelen preguntar nuevamente, ¿cuál es la neoplasia que más me produce derrame
pleural, ¿se acuerdan? Chicos, están dormidos, creo. La adenocarcinoma de pulmón. ¿Ya? Entonces, pero el resto de la clase sí me entiende. O sea, lo otro que estaba hablando, no. Ya, ok. Ya. Dentro de lo que viene a ser el derrame pleural paraneumónico, vamos a tener nosotros 4 fases, ¿ya? Las fases son pleuritis séptica, fase exudativa, fase fibrino-purulenta y fase organizativa. Creo que acá les he mencionado. Estos son los 7 estadios de un derrame pleural, ¿no? Hablamos de fases, entonces, tenemos la fase exudativa. No hay derrame cuando es una pleuritis seca, ¿no? Eso es una irritación. Pero las fases son exudativa, fibrino-purulenta y fase organizativa. Y los estadios, estas son las clasificaciones también que les va a servir en qué consiste la fase exudativa, la fase fibrinolenta, la fase organizativa y cómo lo voy a ver en el laboratorio. Mientras más complicado esté el paciente, ya hablamos de complicado cuando empieza a caer el pH, cuando hay consumo de glucosa y el LDH se le va por encima de 1000, ¿ya? Entonces, esto ténganlo presente. De repente esto les podría venir, ¿no? Cuando hablo yo de un derrame pleural paraneumónico típico, sí, cuando hablamos de un derrame de un empiema simple, empiema complejo. Entonces, estos son los 7 estadios, por favor, para que ustedes lo tomen en cuenta, del derrame pleural. Una cosa son las fases, otra cosa son los estadios. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer yo? Por ejemplo, si yo sospecho de un paciente que es un derrame paraneumónico, normalmente no lo punzo, ¿no? Si es un paciente que viene con tos, fiebre, dolor torácico, expectoración, ¿no? Purulenta, de repente mucopurulenta, encuentro crepitantes, ¿no? A la auscultación con abolición en la parte más inferior, entonces yo pienso es un derrame pleural paraneumónico, le doy tratamiento antibiótico. Si con eso mejora, no hago nada más, ¿ya? Si igual persiste, le hago una ecografía. Veo si el derrame pleural es loculado, o es decir, está tabicado o no está tabicado. Entonces, y planteo lo que es la toracocentesis, ¿sí? Entonces, si le encuentro un líquido seroso, citrino o cetrino, le pido los estudios del líquido pleural respectivo. Por debajo de 7.2, estoy hablando de un paraneumónico probablemente complicado. Tengo que colocarle probablemente un drenaje torácico y darle fibrinolíticos. Hablando de estreptoquinasa, más o menos. Si es pH mayor a 7.2, simplemente evacúo el líquido pleural y continúo con el tratamiento antibiótico, ¿ya? En cambio, si encuentro pus o es un derrame pleural loculado, ya tengo que ir definitivamente a drenaje torácico y iniciarle fibrinolíticos. Si esto no mejora, probablemente toracoscopía o decorticación, ¿ya? Entonces, las principales causas de derrames pleurales de etiología maligna, uno, la cabeza, el cáncer de pulmón. Ya les dije que la causa más frecuente del tipo de histológico es el adenocarcinoma. Luego le sigue el cáncer de mama y finalmente el linfoma.
Ya, sospecha de derrame pleural maligno. Entonces le pido estudio citológico. Hablar de citología, yo hablo de PAP y blood cell, el líquido pleural. Si me sale una citología positiva, yo tengo que ver. Si mi paciente está asintomático, solamente lo observo, digo que continúe su manejo por oncología. Si el paciente, en cambio, tiene sintomático, que significa que tiene mucho dolor, mucha disnea, si esto es un derrame pleural masivo y le está provocando dificultad respiratoria, lo tengo que evacuar, ¿no? Ahora, si yo ya lo he evacuado varias veces y a pesar de eso, ¿puede ser? Ya. Entonces, si en cambio, si el paciente está sintomático, lo evacúo. Pero si ha sucedido esto varias veces, yo tengo que ver la posibilidad de pleurodesis, ¿ya? Para eso hago la evaluación, le dice Karnofsky, que tiene que ver con cuál es el estado funcional de mi paciente. Si el pulmón es un pulmón no atrapado, no colapsado por la propia neoplasia, entonces le coloco catéter tunelizado, ¿no? Si es un pulmón, bueno, primero pleurodesis, si no, de lo contrario ya va a catéter tunelizado. Entonces, la pleurodesis es la instilación de sustancias que van a producir la adhesión de las pleuras, de tal manera que estas no se despeguen y no se vuelva a llenar de líquido pleural. ¿Qué uso? Uso bleomicina, puedo usar sangre autóloga o uso también con yodo. Y la otra opción es con talco, ¿ya? Talco, anteriormente se usaba en polvo y hay otros que es el slurry como un barro de talco para que se peguen las pleuras, ¿ok? Ahora, si en cambio yo sospecho, es un derrame, es un dolor, ¿cómo sospechan ustedes de un derrame pleural maligno? Paciente que suele ser mayor, que viene por un dolor torácico que va en aumento y suele ser un dolor torácico persistente. ¿Ya? Recuerden ustedes que el dolor torácico asociado a malignidad no es un dolor que viene y va. Puede ser así en sus inicios, pero luego en el tiempo, con los días, con las semanas, el dolor aumenta muchísimo más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿En la clínica? Ya. Ok, gracias. Bien, gracias. A ver, chicos, denme un minuto. Ya, chicos. Entonces les hablaba de un derrame pleural maligno. Un derrame pleural maligno entonces, es un paciente, generalmente más de 50 años, que viene por un dolor torácico que aumenta y que persiste a lo largo del tiempo, ¿ya? Que suele no calmar. Y a ustedes al punzarlo les van a decir que es un dolor, es un líquido hemático. Entonces, un líquido hemático oscuro, como vino, van a ver ustedes, no es rojo rutilante, ¿ya? Es como de aspecto vinoso. Este es compatible con un probable derrame pleural maligno. Entonces, a ese líquido yo le tengo que hacer PAP, blood cell y necesariamente tiene que ir una biopsia pleural, ¿no? Si ustedes le hacen un segundo estudio y no sale concluyente, tiene que ir a toracoscopía y si no va a tener que ir a toracotomía. Entonces, estas son las características del líquido pleural que le pido que ustedes lo revisen, cómo va a ser más o menos el comportamiento desde el punto de vista del pH y de la glucosa, para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, el tratamiento del derrame pleural suele ser de acuerdo a la causa.
Si es un trasudado, generalmente es el manejo de la enfermedad de fondo. Si es maligno, le tenemos que plantear pleurodesis, quimioterapia o radioterapia, dependiendo de la etiología y el tipo histológico. Cuando es paraneumónico, le doy tratamiento antibiótico y en casos complicados le daría drenaje torácico. Cuando es hemotórax, cuando es sangre viva, el manejo es drenaje y dependiendo del volumen, tendré que ir el paciente a sala de operaciones tracotomía. De los trasudos complicados tenemos que a menudo los trasudos se consideran condiciones benignas, los derrames suelen estar asociados a falla cardíaca, falla hepática o falla renal, y inclusive pueden estar asociados a tasa de mortalidad relativamente importantes. Eso es porque quizás no son manejados a tiempo, no existe un seguimiento estrecho de la patología de fondo. Aunque la mayoría de los pacientes, estos derrames de tipo trasudado pueden tratarse mediante el manejo de la afección subyacente, los derrames refractarios merecen una paliación pleural rápida y agresiva que minimice la repetición de procedimientos y disminuye y maximice la calidad de vida, ¿no? Entonces, si yo veo que de todas maneras es un derrame pleural masivo, que yo ya lo he punzado y me sale que es trasudado, igual lo evacúo y si se vuelve a llenar, le plantearé un drenaje torácico de tal manera que el paciente pueda tener una vida tranquila. Al igual que los derrames pleurales malignos, los catéteres pleurales tunelizados también o la pleurodesis se puede indicar en este tipo de pacientes que tienen derrames pleurales de tipo trasudado refractarios. De los hemotórax, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta, ver cuál es la situación hemodinámica de mente del paciente. No es lo mismo un hemotórax en un paciente inestable que un paciente estable, ¿ya? Se considera un paciente inestable cuando es un paciente que ha evacuado ya 1.500 mililitros o más en 24 horas, o sea, ha llenado un frasco o más. Cada frasco más o menos de drenaje torácico trae más o menos para 1 litro, ¿sí? Entonces, si llena un frasco y medio más de sangre, entonces estoy hablando de un paciente probablemente inestable, o si llena más de 200 mililitros por hora en un lapso de 3 horas, ¿no? Estable es menos. Es un paciente que yo veo que está entrando en situación hemodinámicamente inestable, que tiene un flujo muy alto de sangre, yo tengo que llamar al cirujano torácico cardiovascular y este paciente tiene que entrar de emergencia, ¿ya? Si está estable dentro de todo desde el punto de vista de presión arterial, frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio de mi paciente, puede entrar por toracoscopía. Pero si no es la situación, lo más rápido es entrar, cortar todo y entrar a cavidad torácica y ubicar rápidamente el lugar de sangrado, ¿no? Y eso lo hago por toracotomía, ¿ya? Así como un paciente que si ha tenido un trauma abdominal cerrado no va a entrar por toracoscopía, salvo que el paciente esté bien, esté tranquilo, yo pueda pensar en estabilizar al paciente, ¿no? Pero si el paciente, ustedes lo han operado y nuevamente cae toda la hemoglobina, yo no voy a pensar en toracoscopía, yo tengo que ser agresivo y hacer la parotomía. Lo mismo acá en cirugía torácica, ¿ya? Si veo que es un paciente que está estable, está tranquilo, puedo revisar la cavidad por toracoscopía, pero si no es así, mi paciente está sangrando y no mejora, entonces yo tengo que entrar por toracotomía y ubicar la fuente de sangrado. Si es un paciente que está estable, tengo que hacer una tomografía, ver si es que hay, hay lesiones localizadas, loculadas, o si hay coágulos, ver si inicio o no fibrinolíticos y hacerle un seguimiento estrecho. En el caso del quilotórax, ¿en quiénes sospecha? Pacientes con malformación congénita, pacientes con neoplasias mediastinales, traumatismos, postcirugía cardiotorácica. Esta última diría yo que es la más frecuente, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, les digo, el caso, viene un paciente varón de 45 años operado de una cirugía de esófago, ¿sí? Y que a las 48 horas post procedimiento comienza a presentar dolor torácico, se le hace una radiografía, se encuentra un derrame pleural que compromete los intersticios inferiores, pulsarlo, se encuentra un líquido pleural de aspecto lechoso. ¿Qué diagnóstico pensaría yo? Pensaría en un probable quilotórax, ¿ya? Porque por la vecindad del esófago, está íntimamente pegado a la tráquea y cerca a la columna, y muy cerca de la columna pasa el conducto torácico. Si yo daño el conducto torácico, voy a producir quilotórax, ¿ya? Entonces, ese es el cuadro más frecuente y cuidado les venga eso en el examen. Entonces, le hago la toracocentesis, el estudio de líquido pleural, y ya les he dicho que son el criterio es triglicéridos mayor a 110 en líquido pleural y el criterio alternativo es entre 50 y 110 más kilomicrones positivos, ¿sí? Si es colesterol mayor a 300, creo 250 les mencioné, estoy hablando de un pseudoquilotórax, ¿ya? Me descarta. Entonces, si es quilotórax, tengo que ver si es un trasudado, tengo que ver si es por una falla cardiogénica, cirrosis, síndrome nefrótico. Si es un exudado, tengo que hacer el tratamiento de fondo, a ver si es por sarcoidosis, tuberculosis, linfoma, de repente una neoplasia, ¿no? Puedo plantear un tratamiento conservador, darle soporte nutricional, tratamiento farmacológico, tracostesis evacuatoria. Si el drenaje es bastante alto, hay pérdidas continuas o el paciente entra en un estado de desnutrición severa, tengo que plantear tratamiento quirúrgico con ligadura del conducto torácico, ¿ya?
Entonces, otro cuadro de lo que es la patología pleural. Nos dejamos de lado entonces derrame pleural y vamos a neumotórax. El neumotórax es el colapso pulmonar y con fuga de aire. Entonces va a haber aire en la cavidad pleural, lo que me lleva a un colapso del parénquima en mayor o menor grado según sea la cuantía del neumotórax. Puede ser procedente de un propio daño del parénquima pulmonar, por una perforación de la vía aérea, o sea, por daño a nivel de árbol traqueobronquial, de repente por el esófago, que se perfora el esófago, daños intraabdominales, que haya una ruptura del diafragma, por ejemplo, y del exterior a través de la pared torácica, lo que vemos lastimosamente de manera frecuente, ¿no? Por los asaltos de repente con cuchillos, qué sé yo, entonces pueden perforar y producir una solución de continuidad con el ambiente exterior y provocar un neumotórax. Entonces, el neumotórax puede ser espontáneo, traumático y iatrogénico. El espontáneo es como su nombre lo dice, sin algún estímulo aparentemente previo, ¿ya? Tenemos el primario, es un pulmón aparentemente sin ningún problema, sin antecedente de alguna enfermedad. Este suele ser en personas jóvenes. Acá, si nosotros hacemos tomografía, solemos encontrar bulas subpleurales, ¿sí? El neumotórax espontáneo secundario, hablo ya de un paciente que tiene una enfermedad de fondo, que de repente tiene una secuela, tiene bulas, ¿no? Entonces, cuando ya tiene una enfermedad de fondo, yo hablo de un neumotórax espontáneo secundario. El traumático puede ser, ya les mencioné, abierto, un corto, una laceración o cerrado, que haya habido un traumatismo torácico, pero que por A o B de repente no se ve solución de continuidad, pero de repente ha habido una fractura costal y me ha producido un neumotórax, ¿sí? Y tenemos el iatrogénico, post-procedimientos, ¿no? De repente hacer una toracocentesis, una biopsia pleural, se puede producir ingreso de aire a cavidad pleural y provocarse un neumotórax, ¿ya? Entonces esa es la clasificación de los neumotórax. Chicos, creo que se movió. Un ratito. Ok. Entonces estamos acá en neumotórax. El neumotórax espontáneo primario, aquel que se presenta si un evento externo precipitante en ausencia de enfermedad pulmonar, es secundario en enfermedad pulmonar de base, traumático por traumatismo penetrante o no, y iatrogénico por procedimiento. La clínica del neumotórax suele ser una disnea de comienzo súbito con un dolor torácico de presentación aguda, que se va tornando opresiva, ¿ya? Va a haber taquimia, tos, también la tos suele ser seca, y dependiendo de la magnitud del neumotórax, si es el neumotórax a tensión, vamos a tener manifestaciones vegetativas como sudoración, taquicardia, palidez y paciente hipotensión. Esto sobre todo en un neumotórax a tensión, es cuando ha habido gran colapso pulmonar. En el examen físico yo puedo encontrar hipersonoriedad, tumpanismo, la percusión, ausencias vocales y ausencia de murmullo vesicular. ¿Qué voy a ver yo en el neumotórax? Entonces, fíjense ustedes en esta radiografía de tórax. Lo normal es que lo que habíamos mencionado es que se vea un poco de trama vascular, que son estas pequeñas líneas, ¿no? Ya sabemos que el pulmón es negro. Sin embargo, en este pulmón derecho, ¿qué vemos? Vemos ausencia de esta trama vascular, no hay esas líneas, hay una total radiolucidez, es totalmente negro, hay un desplazamiento del hemidiafragma. Normalmente el hemidiafragma derecho es un poco más alto por la posición del hígado que el hemidiafragma izquierdo, y acá ven que está hacia abajo. Entonces hay desplazamiento del hemidiafragma en la misma zona y se ve una línea, ¿sí? Este es el muñón pulmonar, el pulmón colapsado, y esto me correspondería a la pleura visceral. Entonces se han separado la pleura parietal de la pleura visceral. Entonces, todo esto son señales de neumotórax, radiolucidez total, ausencia del trama vascular, no se ve la trama vascular, y visualización del muñón o del borde pulmonar. La tomografía me da las ventajas de que me permite diferenciar entre bula y neumotórax. Bulas son como burbujas, ¿ya? Son imágenes radiolúcidas, pero que están delimitadas por una pared muy delgadita. Entonces, esas son bulas.
Y neumotórax obviamente es que no hay ninguna pared que lo separa, simplemente es el colapso pulmonar, ¿ok? Para eso me sirve la tomografía. Entonces, de acuerdo a la cantidad que acumula y al consiguiente colapso del pulmón, puede haber 3 grados de neumotórax. Entonces, yo divido, trazo una línea vertical, ¿sí? Con una línea también de manera horizontal a nivel del hilio pulmonar. Se considera grado 1 cuando el borde está por fuera de dicha línea. Entonces, por fuera de esta línea se considera grado 1. Grado 2 cuando coincide con la línea, con el cruce de estas líneas. Y grado 3 cuando hay un colapso pulmonar completo, ¿no? Neumotórax mínimo es aquel que es menor a 10%. Existe otra forma de calcular, que es que yo trazo una línea horizontal desde el hilio hasta el borde de la pleura parietal y otro desde el hilio hasta el borde, hasta la pleura visceral, hasta el borde del pulmón colapsado. Entonces, yo hago esta relación, ¿sí? Es una fracción, B al cubo sobre A al cubo por 1, todo esto por 100%. Entonces, el B al cubo es la distancia del pulmón colapsado y la distancia limitada a su efecto. Se considera cuando es un neumotórax de gran tamaño o que requiere drenaje torácico, cuando es un neumotórax superior al 20% según esta forma. Entonces, el neumotórax espontáneo primario, habíamos dicho que es cuando el paciente no tiene enfermedad pulmonar previa. Suele estar asociado al tabaco, un hábito asténico, suelen ser pacientes delgados y altos, jóvenes. Está causado generalmente por estas bulas o blebs. Estas son las famosas bulas, que ustedes en tomografía las verían como pequeñas burbujas, y son estos, ¿no? Son literalmente. Esto suele pasar desapercibido, no suele provocar síntomas, solo cuando ya se complican y producen los neumotórax, ¿ya? Pueden ser congénitas o adquiridas. El neumotórax secundario, los síntomas suelen ser más intensos que en los primarios porque ya suele haber una enfermedad de fondo que me genera una presentación un poco más tórpida, ¿ya? Asimismo, pueden coexistir también con derrame pleural a predominio de eosinófilos por irritación pleural. Esto puede encontrar el neumotórax secundario. ¿Cuál es el tratamiento del neumotórax? El drenaje torácico. Es lograr la expansión pulmonar y para eso tengo que evacuar el aire. Lo puedo lograr, por ejemplo, cuando es un neumotórax simple, pequeño, con oxígeno, alto flujo. Estoy hablando de 10 a 12 litros de oxígeno, o un FIO2 de 35%, más o menos 40%. ¿Para qué? Para barrir el nitrógeno y poder lograr la expansión pulmonar, ¿ya? Entonces, si es un neumotórax espontáneo menor de 20%, yo le puedo colocar oxígeno y observarlo a mi paciente. Si obviamente progresa en las horas, tiene que ir a drenaje torácico, pero si disminuye, no es necesario. Mayor a 20%, lo puedo aspirar con aguja y o colocarle de una vez ya drenaje torácico. De lo contrario, si el paciente, pese a que está con drenaje torácico, no mejora, no expande, o hay fístula broncopleural que no cierra por sí solo en 15 días, entonces yo tengo que proceder a cirugía torácica. Entonces, en un neumotórax espontáneo primario tengo que ver si el paciente está disneico, el patrón respiratorio, si es un neumotórax completo. Si no es eso, yo tengo que verificar entonces si el paciente requiere o no reposo, observación, oxígeno, o se le plantea aspiración, ¿no? Entonces, si le hago aspiración o un drenaje pequeño y se resuelve, le mando de alta. Si no se resuelve, le coloco de todas maneras drenaje. Si expande y no hay fístula broncopleural, espero 48 a 72 horas y le retiro el drenaje. Si post retiro el drenaje el pulmón no se cae, no colapsa, el paciente se puede ir. Pero ¿qué pasa si al retirar el drenaje sí colapsa? Entonces tengo que volver a colocarle el drenaje. Si eso sucede 2 veces o más, tengo que plantear pleurodesis, ¿ya? Si en cambio no reexpande, les pongo ya un drenaje ya franco, un poquito de un mayor calibre y tengo que valorar cómo es la evolución. Entonces, con una conducta expectante, si el paciente durante el día que ha estado no ha habido progresión, le puedo hacer una radiografía en 2 semanas. No se encuentran diferencias en relación al calibre de drenaje, se puede usar también las famosas válvulas de Hemrich. En neumotórax secundarios se sugiere observación en neumotórax parciales que no tienen disnea. Suele requerir más porque, por ejemplo, puede haber pacientes con fibrosis pulmonar que me podrían hacer neumotórax o pacientes con enfisema pulmonar. Entonces, en ellos, porque como ya hay una alteración de la ventilación secundaria en la enfermedad de fondo, el neumotórax es como que le quita más reserva funcional pulmonar y me desestabiliza más. Por lo tanto, es más probable que estos pacientes sí requieran drenaje torácico, ¿ya? Y la tasa de recidiva en un neumotórax secundario suele ser del 40-50%. En el neumotórax espontáneo secundario sí se recomienda la hospitalización de casi todos los pacientes, se sugiere aspiración pleural con presión negativa
y se puede realizar pinzamiento previo a retiro de drenaje, ¿no? En ellos no los quito el drenaje de manera abrupta, sino que primero lo clampo el dren, como que lo cierro, pero todavía no lo retiro, le tomo la placa. Si al cerrar esto no me colapsa el pulmón, significa que ya lo puedo retirar el drenaje. Entonces, el neumotórax ha sido tradicionalmente categorizado como primario, no asociado a enfermedad pulmonar subyacente, secundario asociado a traumático y iatrogénico. Para el Colegio Americano de Neumología, se define como grande cuando miden el vértice pulmonar en relación del pulmón colapsado en relación a la parte apical, ¿no? De la caja torácica. Se considera grande cuando hay una separación de 3 centímetros o más de vértice hasta la cúpula de la pared torácica. Mientras que para la Sociedad Británica Torácica no nos habla desde el vértice, relaciona lo que es la pared, relaciona lo que es la pared y el borde pulmonar. Cuando la distancia es superior a 2 centímetros, entonces yo hablo de que es un neumotórax que requiere drenaje torácico, ¿ya? Cuando los pacientes con neumotórax son tratados con tubos pleurales, el pulmón generalmente se expande y el aire deja salir por el tubo dentro de los 3 días. Si el pulmón no se expande, se podría plantear toracoscopía. Entonces, nuevamente, este es un neumotórax, ¿ya? Habíamos dicho qué cosa, ausencia de trama vascular, dependiendo de la magnitud va a haber desplazamiento del hemidiafragma, aumento del tamaño de los espacios intercostales, y veo la línea que me dibuja, que me corresponde al muñón pulmonar, ¿sí? Entonces, esa es la línea pleural. Entonces, todo eso es gerente neumotórax. Una vez que el pulmón expande, ya veo yo la trama vascular, pero noten ustedes que acá todavía hay un límite. Este me corresponde al borde del pulmón y acá en la parte superior queda un neumotórax residual. Este es un neumotórax a tensión. ¿Por qué? Uno, el muñón pulmonar que se ve notoriamente y el desplazamiento mediacional que produce. Noten ustedes que la tráquea, que es esta imagen radiolúcida, debería ser vertical, pero acá está totalmente desviada hacia el lado izquierdo. El mediastín está totalmente separado del lado izquierdo. Este paciente probablemente va a venir con bastante tos, bastante disney, pues, probablemente hipotenso. Este requiere manejo con drenaje torácico de emergencia, ¿no? Una vez que un paciente tiene un neumotórax espontáneo, tiene una probabilidad de recurrencia del 50% o más. Ojo, ¿ya? Tiene altas probabilidades de recurrir. Las tasas de recurrencia pueden ser disminuidas aproximadamente un 25% si se instila el tratamiento como tal. O sea, si el paciente sale de alta, en buena hora. Pero si ese paciente regresa, le vuelvo a colocar drenaje torácico y ya planteo pleurodesis. Puede ser con talco slurry, ya les dije doxiciclina, gliomicina, con yodo, con sangre autóloga. Hay varios tipos. Entonces, le debo colocar y con eso ya se produce la adherencia de las hojas pleurales de tal manera que me evito la posibilidad de que haya una nueva, un nuevo procedimiento, ¿sí? ¿Qué es hidroneumotórax? Como su nombre lo dice, es la mezcla entre aire y agua, ¿ya? Este es un hidroneumotórax. Acá hay ausencia de vasculatura pulmonar, hay un muñón pulmonar, el mediastino está desplazado, entonces es un pulmón colapsado, pero además veo este nivel. Una radiopacidad homogénea con maturación del ángulo me habla de presencia de líquido. Entonces, la presencia de líquido y aire es un hidroneumotórax. Le hago una tomografía y veo acá el muñón pulmonar con este líquido y aire, ¿ya? El manejo con qué es también con drenaje torácico. Ahora, ya para terminar, hablemos de tumores pleurales. Los tumores pleurales tenemos tumores primarios. Entre ellos tenemos los que son difusos, como el mesotelioma, que es el más frecuente, y el linfoma. Y localizados tenemos el tumor fibroso de la pleura y los lipomas. Dentro de los secundarios, los más frecuentes son metástasis. Ya les dije que el principal neoplasia pulmonar que me produce derrame pleural, que si yo pregunto examen, es el adenocarcinoma. Tenemos por frecuencia pulmón, le sigue mama y luego linfoma, varios, entre otros. Entonces, dentro de lo que es la patología tumoral pleural, estos son los tipos frecuentes: benignos, lipoma, tumor fibroso, maligno, clásico, pseudotumoral, tumor fantasma. Ya le mencioné que es un derrame pleural que está ubicado en la cisura y que desaparece con el manejo con diuréticos, ¿ok? Entonces, el tumor fibroso pleural también va a ser conocido como un mesotelioma benigno. El 80% suele tener su origen en lo que es la pleura visceral, suele presentarse entre la sexta y la séptima década de vida, no está relacionado con algún factor de riesgo. Las características radiológicas suelen ser masas de aspecto bien definido, ovaladas o redondeadas. No suelen afectar estructuras adyacentes. Entonces, un comportamiento benigno de una tumoración es que no me afecta estructuras adyacentes, es decir, no tiene por qué infiltrarme
ni producirme destrucción de los arcos costales o de la pared torácica o compromiso del músculo, qué sé yo. No debe pasar eso, ¿ya? Entonces, este tumor pleural, este tumor fibroso que suele ser benigno, no me suele invadir estructuras adyacentes y no suele estar asociado tampoco a derrame pleural. Cuando yo digo que este se puede malignizar, cuando yo encuentro una celularidad aumentada, hay signos de atipia, hay un índice de mitosis mayor de 4 en 10 campos de gran aumento, cuando veo que, si le hago una biopsia, ahí veo que hay grandes áreas de hemorragia y necrosis, cuando tiene derrame pleural, cuando no tiene una localización habitual o cuando me invade estructuras, ¿ya? Este es, por ejemplo, un tumor, miren ustedes que tiene una densidad sólida, ¿no? Entonces recordemos que esta densidad es una densidad grasa, ¿ya? Acá francamente sólida es la del hueso, pero también es sólida la parte muscular. Esto aparentemente tiene con contraste, por eso se pinta más blanco, pero estos son los vasos sanguíneos. Y este es el músculo. Noten ustedes que la misma densidad de esta lesión es la muscular, con áreas inclusive un poquito necróticas, ¿no? Como doble densidad. Áreas más grises y otras más áreas hipodensas, ¿sí? Entonces, este es un tumor fibroso, como probablemente áreas de necrosis, como podemos ver acá, con áreas de hemorragia, y ese es ya cuando se ha retirado la tumoración. Lipoma, noten ustedes la densidad es francamente evidente, ¿no? Acá están los músculos, acá la grasa y es la misma densidad. Entonces, ese es un lipoma. ¿Cómo lo diagnostico? Radiografía de tórax póster anterior y una tomografía de corte axial. Acá, por ejemplo, eso es una radiografía de tórax frontal. Veo que una imagen sospechosa, una imagen no, se ve un poquito más radiopaco, ¿sí? Que no es lo habitual. Noten ustedes que el primer arco costal da como una forma de una circunferencia radiolúcida, ¿no? Que debería estar en el ápice. Pero acá no veo esta radiolucidez, sino que veo una radiopacidad. Le hago una tomografía, este es el corte axial y encuentro esta imagen con esta densidad, entonces hablo de densidad grasa, ¿no? Otra puede ser de una localización misma pared torácica y que lo vemos acá. Obviamente, esta es la ventana mediastinal. La ventana que me sirve para ver densidades es la mediastinal. La ventana parenquimal es esta, en la que yo veo el parénquima propiamente, el parénquima pulmonar, ¿ya? Ya. Por fantasma, ya les mencioné este escenario, ¿no? Miren ustedes, esa imagen me ha pasado a mí, ¿eh? Nos pasó con un colega. Entonces, noten ustedes la cisura y aparece esta colección homogénea que está acá. Nos llamaron al día siguiente y ya no había el famoso tumor, ¿no? Entonces estábamos hablando de un tumor fantasma, ¿ya? Existen también placas pleurales, entonces las placas suelen ser calcificaciones. Noten ustedes que cualquiera podría pensar que es una fractura de arcos costales de repente, que se ve bien calcificada, pero no. Que sigue ese trayecto de acá también, al hacer la tomografía se ve que esas lesiones, elevaciones son dependientes de pleura, ¿ya? Son placas calcificadas, ¿ok? Ahora, el mesotelioma. El mesotelioma es una patología maligna de pleura, está asociada, ya la hemos visto en la parte de neumoconiosis, está asociada a la exposición e inhalación de asbesto. Es una enfermedad que suele presentarse con un periodo de latencia de 20 a 40 años, o sea, 20 a 40 años después de la exposición al asbesto, recién vamos a tener el mesotelioma. La clínica suele ser inespecífica, es un tumor agresivo, suele tener una sobrevida de máximo 1 año después del diagnóstico. El diagnóstico biopsia. Las características, dependen mucho de las características radiológicas. Vamos a ver la pleura engrosada de forma mamelonada, irregular. Entonces va a haber un engrosamiento pleural laminar o lobulado que engloba todo el pulmón, como les mostré en imágenes anteriores. En tumores avanzados, inclusive voy a encontrar invasión de pared torácica con presencia de nódulos pulmonares. Este tumor deriva de la superficie mesodérmica de la cavidad celómica embrionaria, que es la que va a dar origen a pleura, pericardio, peritoneo y túnica vaginal y testículo. Ya está asociada desde los años 50 a la exposición al asbesto, también está relacionada con la exposición a erionita. El 80% está relacionado, tiene una relación causa-efecto laboral, tiene bastante ustedes en los antecedentes. Y la presentación más frecuente es la pleura. Suele ser un individuo o más. Inicialmente va a venir con un cuadro clínico de disnea, puede venir con derrame pleural. El dolor torácico pleural no suele guardar claros movimientos respiratorios, suele ser un dolor permanente que
no va a cambiar tanto con la inspiración profunda. En etapas precoces generalmente no vamos a encontrar pérdida de peso o cualquier otra sintomatología. Cuando ya obviamente es que les mencioné que la pleura es como una cáscara de cebolla, pero acá la vimos en la tomografía totalmente mamelonada, grueso, como una coraza. Entonces es como un caparazón que me va a impedir, que me va a atrapar el pulmón. Y esto hace que de manera progresiva el pulmón pierda volumen y por lo tanto el hemitórax se va a ver mucho más pequeño. ¿Ya? Entonces va a haber una marcada retracción del hemitórax y el dolor ya en el tiempo adquiere especial intensidad y persistencia, no cede. Ya les dije que el señal de malignidad es un dolor persistente. Puede haber síntomas por invasión local de estructuras vitales, por ejemplo, déficit neurológico focal por compromiso plexo branquial o de médula espinal, inclusive obstrucción intestinal, edema facial, arritmia, falla cardíaca, entre otros. Síndromes paraneoplásicos raros puede ser coagulación intramuscular diseminada, trastorno neurológico, enfermedad renal e hipercalcemia. Se distinguen los siguientes tipos. El epitelioide, que tiene 60% de frecuencia, incluye los subtipos tubulopapilar, acinar, adenomatoide y sólido. Tenemos el tipo sarcomatoso, que incluye el mesotelioma desmoplásico, que tanto el epitelioide como el sarcomatoso. Existen otros raros subtipos con mesotelioma de células pequeñas y el linfohistiocytoide, y se va a requerir para hacer la adecuada tipificación o estudios de inmunistoquímica, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros podemos encontrar para tipificar? Podemos pedir también ciertos marcadores, por ejemplo, el marcador de queratina, ¿sí? Que suele ser positivo para mesotelioma epitelioide y va a ser negativo para adenocarcinoma, ¿no? Entonces, esto es importante. La calretinina, por ejemplo. La calretinina me va a ser bastante útil para diferenciar un mesotelioma sarcomatoso de un carcinoma escamoso. Suele ser altamente positivo para mesotelioma sarcomatoso, ¿sí? También el P63 es un homólogo del P53. Me es bastante útil porque no lo voy a encontrar en mesotelioma sarcomatoso, pero sí lo voy a encontrar en un carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide. Entonces, estos son, sobre todo, entonces estamos hablando de la calretinina, las queratinas y el P63 para el diagnóstico diferencial de estos subtipos. Le tengo que hacer una biopsia pleural ciega con aguja. Ahora, cuando lo hago de esta manera, los resultados son poco satisfactorios. Lo ideal es que yo sea bajo visión directa o de repente bajo ecografía o tomografía, ¿no? Entonces, si yo punzo ciega, puede ser que yo coja un área, si es una enfermedad en un estadio todavía no muy avanzado, entonces es probable que yo coja áreas de repente no comprometidas. Lo ideal es que yo donde vea las regulares, ahí yo le tome la muestra. Entonces, idealmente sería por tomografía o lo mejor es por toracoscopía, que ya es con cámara, ¿no? La biotroscopía además no solo me permite la visualización directa para la biopsia, sino que me permite estadificar el tumor, ver cuán arraigado están las distintas estructuras mediastinales inclusive, y también me plantea manejo en el mismo instante, plantea pleurectomía o decorticación dentro ya de la misma cirugía, ¿sí? A refie de tórax, yo voy a encontrar derrame pleural, engrosamiento pleural difuso mal o masas, que les mencioné, la pleura mamelonada. La tomografía computarizada de preferencia debe ser con contraste. Voy a encontrar un engrosamiento pleural difuso y con prominencias nodulares. La TAC suele ser poco sensible para valorar una posible afectación ganglionar o mediastínica. Se sugiere la tomografía con emisión de positrones. Esta es la indicación para hacer una estadificación preoperatoria del mesotelioma pleural maligno, valorar la respuesta al tratamiento y detectar recidivas. Entonces, este es el mesotelioma. Veo este mamelonamiento, ¿ya? Engrosamiento nodular difuso de la pleura que posiblemente va a ir abarcando todo lo que es el trayecto de la pleura. ¿Sí? Entonces me produce un atrapamiento pulmonar y esto lo veo acá. Es un engrosamiento pleural irregular difuso con atrapamiento y disminución del volumen pulmonar de manera progresiva. Acá también veo lo mismo, miren ustedes, acá no se ve la pleura, está bien, acá sí hay un poquito de engrosamiento pleural, sin embargo acá miren ustedes toda esta coraza que se ha formado en el trayecto pleural de manera mamelonada, ¿sí? Entonces esto es el famoso mesotelioma, como lo van a ver en la tomografía. Si le hago una toracocentesis a este paciente, voy a encontrar un exudado con glucosa y pH bajos, que son datos sugerentes, ¿no? Rara vez diagnósticos, rara vez los voy a encontrar, pero suele ser diagnósticos, niveles altos de ácido hialurónico, mayor a 100.000 nanogramos por mililitro, y tiene un valor pronóstico. La presencia de estos valores no solo son diagnósticos, sino que además cuando es positivo tiene un valor mayor para probabilidad de sobrevida de este paciente.
El ADA también puede estar elevado, aunque también puede haber la coexistencia entre tuberculosis y mesotelioma, por lo que lo ideal es prevenir un cultivo de líquido pleural también. Las técnicas inmunohistoquímicas son necesarias para la distinción entre los diversos subtipos celulares y para diferenciar entre un adenocarcinoma metastásico que ya les mencioné. ¿Qué es lo que yo encontraría? Encontraría en la biopsia proliferación mesotelial atípica en líquido pleural, más estudios inmunistoquímicos compatibles con mesoteliomas, engrosamiento pleural difuso, ausencia de masas en el pulmón, en cualquier otro órgano que me sugiera un tumor pleural. Entonces, con estos criterios yo hago el diagnóstico de mesotelioma. Si yo lo encuentro asociado a nódulos pulmonares o tumoración o masas pulmonares, tengo que descartar, probablemente esté frente a un compromiso pleural metastásico. Pero si no hay una lesión o algo que me sugiera un origen primario y solamente la lesión es pleural y cumple estos criterios, yo tengo que pensar en mesotelioma. El criterio más importante para distinguir malignidad, hiperplasia reactiva mesotelial o pleuritis fibrosa es que hay una invasión estromal. Tienen que haber muestras histológicas de buen tamaño, por eso mejor es que sea bajo videotracoscopía. Mediante broncoscopía, si es que hay lesiones endobronquiales, no suelen estar presentes el mesotelioma, ¿no? Entonces habíamos dicho que no suele haber un tumor primario definido. En EBUS me sirve para la estratificación ganglionar, ¿ya? Y si no es concluyente, puedo hacer una mediastinoscopía. Este es el tejido ya cuando se ha hecho una, ¿no? Este es un paciente ya probablemente fallecido, se rescata acá, miren ustedes cómo produció un atrapamiento pulmonar, ¿no? Todo esto es el mesotelioma. La sobrevida del paciente es entre los 6 a 12 meses del diagnóstico, la mayoría fallecen por extensión local o insuficiencia respiratoria. Existen dos factores pronósticos para el mesotelioma maligno. Uno es la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer y el otro es el Grupo B de Cáncer y Leucemia. Entonces, ¿qué nos dicen estos? El de la Organización Europea para el Tratamiento del Cáncer nos habla de cómo está el paciente, ¿sí? Su estado clínico. Se considera pero cuando el ECOG es cero. El ECOG cero es un paciente que no tiene limitación. El subtipo epitelioide tiene mejor pronóstico que los que son no epitelioides, mejor pronóstico cuando son mujeres, cuando el diagnóstico está corroborado, o sea, cuando ustedes han encontrado histopatológicamente que es ese subtipo, porque si yo no lo encuentro, no lo tipifico, eso me debe hacer pensar en algo maligno, ¿ya? O en un peor comportamiento. Y cuando tiene un recuento de células de leucocitos menor a 8.300, entonces ese es mejor pronóstico. Y peor pronóstico son los otros. Esto ya lo he preguntado, creo, y lo puedo volver a preguntar ahora como examen. Esto no les voy a pedir que se estresen, pero es para que conozcan el otra escala. Entonces, el 20% de estos pacientes van a ser candidatos a cirugía con resección macroscópica completa. Y los procedimientos pueden ser neumonectomía extrapleural, pleurectomía, decorticación, estadios precoces, ¿no? Tras la cirugía, el paciente de todas maneras va a tener que ir a quimioterapia y radioterapia. La quimioterapia puede ser a base de platino con pemetrexed. Si es un paciente que tiene derrame pleural y sobre todo si es recidivante o se está produciendo limitación respiratoria, tengo que hacerle una toracocentesis evacuatoria. Una vez ya evacuado, para evitar las recidivas y mejorar la calidad de vida de mi paciente, tengo que plantear pleurodesis o colocación de un catéter tunelizado, sobre todo en aquellos que van a ir posteriormente a un manejo quirúrgico y debe limitarse a los casos no operables. Entonces, chicos, chicos, eso sería todo. Les agradezco mucho por su presencia. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches.